Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase número 9 de TP2 y LP1. En esta clase, lo que vamos a agregar en el proyecto de administración de empleados es la baja, que en realidad es un update, porque no, digamos, no hacemos delete en la base de datos. Y a- agregamos, en realidad ya estaba el combo de departamentos, pero le damos la funcionalidad, porque estaba viniendo vacío. Y en esta clase algo muy importante es que se agregan, hay, digamos, hay un PDF con dos desempeños para realizar para coloquio, que ya voy a hablar más en detalle de eso. Así que bueno, básicamente lo que vemos hoy es continuar con el proyecto que venimos realizando. Para ponernos un poco en contexto, la clase que viene, la clase 10, 25, no, esta es la clase 9, perdón, 9, 10, 11, esto está mal. Yo voy a corregir. Esta es clase 9, que es la de hoy, 10, 11, 12. Está mal, no. No, porque los voy a confundir más. Olvídense, esta fecha en realidad es 7, 3, 10, 17. Disculpas, recién no terminaba esto. Entonces, sí, es así. La clase 10, que es la clase que viene, em, se hace el corte de los temas para el parcial 2. O ¿No sea, sería 3 del 6, profe? 3 del 6, sí. Me quedo mal. 3 del 6, sí. Uy, qué lío que hice. Perdón. 3 del 6. Sí, está bien. Acaba 10 del 6. 17 del 6 y 24. Si no me equivoco. Y bueno, vamos a ir 3. No, porque la clase que viene, a ver, estamos a 20. La clase 10 sería el 27. Está mal acá. Está así. Disculpas. 27. Ahí sí, 3. Parecía que no era tanto. Ahí está. Entonces la clase que viene sería la clase 10, la clase del 27. Se hace el corte de los temas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a ver ya más temas nuevos, digamos. Hasta la clase 10 son los temas del parcial. Y además habilito el segundo parcial, el cual va a estar habilitado por 2 semanas. ¿Por qué? Porque en la clase 11 les voy a tomar coloquio, obviamente los que estén en condición de rendir el coloquio ya se pueden presentar a partir de la clase 11. ¿Cómo va a consistir, en qué va a consistir el coloquio? Ya les voy a mostrar un documento que está en realidad en la clase 9, ya está subido, un PDF. Pero bueno, tengan en cuenta esta fecha. Clase 10, que es del 27, ahora sí está bien. Hasta ahí se ven los temas del parcial. La clase 11 ya empieza el coloquio, la etapa 1 la llamo. La dificultad va a ir incrementándose, así que apenas se sientan listos para rendir, preséntense. A ver, les pido que si se presentan, sepan, ¿no? Si no se presenten por las dudas, porque puede ser que no aprueben, y si no aprueban, si ustedes se presentan en la etapa 1 y no aprueban, y pueden quedar digamos, podrían quedar como regular, perder la promoción. Así que bueno, tengan en cuenta esto. Si vamos a la clase 9 en el campus, hay un documento que dice PDF promoción. Fíjense, acá hay un enlace. Lo lleva a este documento.
Y acá están detalladas los temas para cada etapa de coloquio o promoción. Los que se van a presentar en la clase 11, obviamente en cualquiera de estas etapas ustedes deben cumplir las condiciones de promoción o de coloquio que están en el sitio, en la regla de juego, o sea, aprobar los dos parciales con más de 750 y tener los 7 desempeños obligatorios con más de 750. Los revisen ustedes eso en la regla de juego. Si ustedes cumplen con las reglas de juego y además tienen que resolver para la clase 11, los que se presentan en la clase 11, uno de los dos desempeños propuestos abajo. Al último acá dice desempeño 1. El proyecto de administración de empleados, ustedes tienen que agregar un botón que diga borrar anulados. En esta clase vamos a ver cómo anular a los empleados, pero es una baja lógica que se le llama. Digamos, los marcamos como anulados y no los mostramos más. Lo que se pide acá es eliminarlos directamente de la base de datos. Ese es el desempeño 1. Desempeño 2 sería em, borrar empleados, perdón. Desempeño 1 es visualizar los empleados anulados. ¿Esto qué significa? Con este checkbox que dice ver anulado, ustedes hacen clic y van a ver los empleados que están anulados, o sea, con la baja lógica. Están en la base todavía, pero no se muestran, a menos que hagan clic en ver anulados. Ahí tienen dos posibilidades. Una es mostrar solo los anulados o mostrar los activos y los anulados y pintar los anulados de algún color extra. O mostrar una columna si está anulado o no. Eso queda a criterio de ustedes. Mientras más completo esté, va a ser mejor la nota. Pero básicamente es eso. El desempeño 1 es visualizar los empleados anulados. Y el desempeño 2 sí es borrarlos definitivamente de la base de datos. O sea, hacen clic en el botón borrar anulados y en un proceso en el backend va a borrarlos. Primero les va a mostrar un mensaje, acá les explica cómo es lo del mensaje, con una doble confirmación. ¿Desea borrar los empleados? Sí. ¿Está seguro que porque no hay vuelta atrás? Sí. Bueno, en ese caso los eliminan directamente de la base de datos. Incluso acá les digo cómo hacerlo, más o menos, es con un remove range. Acá les digo unos tips. Pero bueno, son estos dos desempeños. Entonces, para la primera etapa, que es en la clase 11, les pido resolver uno de los dos desempeños que vimos recién. Solo uno. Si quieren hacer los dos, perfecto, los hacen a los dos. Más notas se van a llevar. Pero bueno, como mínimo es uno de los dos desempeños. Además, em, tienen que mostrarme cómo funcionan los comandos de Entity Framework, Update Database y Add Migration. Los dos comandos. O sea, les voy a pedir editen o agreguen algo en alguna entidad, agreguen el migration e impactenlo en la base de datos. Los dos comandos de estos tienen que entender bien cómo funcionan y mostrármelo, cómo se usan. Y además podría o no, depende de cómo los veo, podría hacerle algunas preguntas extra. Esto va siempre en cualquier etapa. ¿Por qué? Porque por ahí la tienen re clara y entonces con esto es suficiente, o por ahí los veo como que les falta, entonces les puedo hacer alguna pregunta extra. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, que es en la clase 12, em, es lo mismo de la clase 11, digamos, pero ahora la modificación es que son dos desempeños. O sea, es todo esto, pero en vez de uno son los dos desempeños. Y en la segunda, esta es tercera etapa de promoción o coloquio, úsenla como sinónimo. En realidad, coloquio es el examen que rinden para promocionar. Promocionar es aprobar la materia sin tener que rendir el final. Entonces, la tercera etapa, que sería la semana 13,
clase 11, 12, 13, sería todo lo demás, todo lo anterior, o sea, todo lo de clase 12 y 11, y además un punto extra que yo les solicito seleccionar alguna de las capas del el front o la capa de datos, cualquiera de los dos. No la de negocios, porque en el negocio no hay mucha lógica, hay mucho código, digamos. Eligen una de las dos capas, eligen una inteligencia artificial, una IA a elección, cualquiera, Copilot, ChatGPT, cualquiera. Yo uso mucho Copilot, GitHub Copilot, porque está integrado en Visual Studio. Es una pestaña más. Y ustedes acá le hacen preguntas sobre el mismo código que están viendo. O sea, no tienen, como que no tienen que entrar en contexto ni copiar y pegar código de otro lado. Pero usan cualquiera. Y optimizan o refactorizan el código ya existente, aplican los cambios que la guía les sugiere y me los van a explicar. ¿Mm? Van a explicar cada mejora, me van a decir en qué mejora, por qué, cómo estaba antes, cómo está ahora y qué mejoró o no. ¿Mm? ¿Por qué es esto? ¿O por qué les pido esto? Porque cualquier cambio que les pida lo van a hacer sí o sí con la guía. Entonces, para blanquear eso, yo les pido, úsenla, pero úsenla conscientemente. Así que aplican los cambios y me van a explicar. La idea es que entiendan el código que van a utilizar. Cada línea de código que ustedes hacen, esto es para promoción, para final, para lo que sea, al menos conmigo, cada línea que ustedes me muestran, yo supongo que la escribieron ustedes y que la entienden. Si yo veo una línea es porque la escribieron ustedes y porque la entendieron. Así que yo les puedo preguntar, les voy a preguntar en realidad cualquier línea de código, agarro y les pregunto en la línea 20, ¿qué hiciste? Entonces me van a tener que explicar. Básicamente eso es para las tres etapas de coloquio promoción. ¿Alguna duda? Lean bien este PDF, está en la clase 9, acá. ¿Cómo se van a anotar? En la clase que viene les voy a explicar, pero va a haber un documento, un tipo Excel, donde cada uno se anota en el horario adecuado. ¿Duda? Si no, ya vamos a la clase. Bien, vamos a ver el código. Si no plantean dudas ahora, la próxima vez que me pregunten algo, les voy a decir, vean la clase 9. Así que aprovecho. Bien, entonces, trabajando sobre el proyecto que ya venimos utilizando, se paran en la branch clase 9, net 10. Ya saben cómo hacerlo, compilan, se verifica que esté todo bien. En esta clase se agrega, se hacen algunas modificaciones en la clase de empleado, por ejemplo, se agrega el campo anulado. ¿Mm? Ya está la migration creada, yo ya le hice el add migration, así que lo que van a necesitar hacer es el comando update database, así que simplemente lo ejecutan y si tienen algún problema, simplemente cambian, crean una base de datos nueva y listo. Como en este caso, yo voy a crear una base nueva. Estuve haciendo algunas pruebas. Bien, Lautaro dice que claro. Bien, queda claro. Bueno, listo. Ejecuto, busco. Están los dos empleados. Anda la búsqueda, anda el alta, la consulta. Fíjense que ahora el combo de departamento ya me trae datos. Si yo pongo modificar, podría modificar el departamento. Departamento hace referencia a un departamento en un área de, sí, de una empresa.
no es que en qué departamento, qué calle vive. Por ejemplo, no sé, Emiliano Martínez estaba en recursos humanos, luego vamos a cambiar de departamento o de área y ahí se cambia. Fíjense que en la grilla se muestra esto. Esto tiene un truquito, cómo mostrar acá esto en la grilla. Ya lo vamos a ver. Porque si vamos a ver los datos del empleado, ya vamos a debugar el código. em, el campo departamento no es un campo, digamos, del empleado en sí, sino en la tabla, si la buscamos, en realidad tenemos el ID del departamento. Pero nosotros no estamos mostrando el ID, sino el nombre del departamento. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Y bueno, se agrega entonces lo que es el combo y la baja. Por eso se agregó el campo anulado. Puedo decir, bueno, le doy baja a Messi, confirma si se anula, bueno, y desaparece, que eso es lo que yo le decía, una baja lógica. Si yo lo busco en la base de datos, seguramente va a estar. mm, Acá está Messi con el campo anulado igual a 1. O sea, el registro está, pero no lo veo. Entonces, la primera eh, cosa a revisar es por qué la búsqueda ahora no lo encuentra. Simplemente hacemos un filtro. Cuando buscamos todos los empleados, voy a hacer un debug. Seguramente estoy buscando los que tienen el campo anulado igual a falso. Voy a ejecutar, buscar, buscar anulados. Me voy al get del negocio. Acá fíjense que no hace nada el negocio. Vamos a la capa de datos. Verifico qué contexto existe de la entidad de empleado. Está ahí todo bien. Y acá es la parte nueva. Fíjense que yo hago empleado donde anulado es igual a falso. Y lo paso a una lista. Acá también se observa algo nuevo que lo habíamos visto muy por encima, que es include, este método include. ¿Para qué sirve? Fíjense que si yo no lo uso al include, vamos a ver que tiene mi lista. Cuando yo traigo los datos de la base, se completa la lista, en este caso con un solo empleado. Acá es una lista, ¿no? Puede tener varios, pero fíjense que si yo me voy a la entidad de empleado, tengo un campo que dice departamento, una propiedad. Y esa propiedad es de tipo departamento, o sea, no es una entero, no es una string, no es un datetime, no, es un campo de tipo, una propiedad de tipo departamento. Esto se usa para justamente cuando yo busco los empleados, puedo buscar su departamento relacionado. O sea, es un foreign, digamos, el ID es un foreign key, una clave foránea, que me va a completar el departamento automáticamente, que ahora vamos a ver cómo. Pero si en la base de datos tengo, por ejemplo, el empleado con el departamento 2, cuando yo vaya y busque con Entity Framework, me va a traer el- la clase empleado, el objeto empleado, me lo va a completar con estos datos y además me va a traer el departamento. Que justamente, fíjense, la lista acá me completó todos los campos, me los trajo a todos, pero el campo departamento, fíjense que dice null.
O sea, no lo trajo al departamento. ¿Mm? Para que lo traiga, yo debo decir, incluime la entidad departamento, ¿mm? La cual es una clave foránea. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjense, yo, digamos, voy a ejecutar de nuevo la consulta. Y esta vez el departamento, fíjense que ya viene completo, es todo el objeto completo. Entonces yo puedo abrir, este cero, digamos, sería el objeto empleado, con todos sus datos, y dentro tiene el objeto departamento, y el objeto departamento tiene el departamento asociado por la clave foránea. Esto ya es magia, es la magia que hace Entity Framework, digamos. Cuando nosotros configuramos la clave foránea, es de esta manera. Se hace con estos dos campos. Primero es el ID y le decimos esta es la clave foránea, a cuál tabla o entidad, a la tabla departamento. Y eso lo vamos a completar acá. De esta manera, cuando traemos los datos, en este caso con un where, podría ser con cualquier otro método de LINQ, hacemos el where y le decimos include departamento, o sea, tráeme el empleado con su departamento. Si no ponemos include, el departamento viene null, como habíamos visto al principio. En este caso, nosotros lo necesitamos al departamento porque lo mostramos en la grilla. Sigo F10, sigo refresh grid, que lo único que hago es actualizar la grilla y nada más. Pero ahora vemos el departamento. No es el ID, sino es el nombre. ¿Y por qué es el nombre? Porque eso se configura en la grilla. Vean el video de cómo se trabaja con las grillas. Pero básicamente el objeto binding source em, bueno, el objeto binding source está asociado a la clase empleado. En este caso lo pierde la relación, pero eso ya es un tema de Visual Studio. Esto tendría que estar, no, departamento no empleado. Acá, ¿por qué no está? Bueno, voy a borrar esto porque si no se me va a romper. Pero como muestro, digamos, fíjense que en la entidad empleado yo agrego una propiedad nombre departamento, que es este campo de acá, nombre departamento. Se los voy a mostrar porque este objeto se debe haber roto. Voy a compilar. Objeto empleado. Este data source, este binding source en realidad está asociado a la clase empleado, y al asociar la grilla al binding source, fíjense, yo pongo edit columns, me agrega nombre, la propiedad nombre de departamento. Es una propiedad más que tiene la clase, digamos la entidad empleada. Es una propiedad cualquiera que tipo string, pero ¿qué particularidad tiene? Que es un getter. ¿Mm? Fíjense que el set no está, es solo lectura. Entonces, si el departamento es distinto de nulo, o sea, este departamento de acá, recuerdan que el departamento podía venir o no en null. Si es distinto de null, entonces nombre departamento va a retornar departamento.nombre. Sería como una forma yo de poder mostrar el nombre del departamento dentro de la entidad empleado. ¿Se entiende esta parte? Sí, me dice si no sigo nomás. Ujú. Sí, ¿Sí? sí. Bien, bien. Es un getter donde yo verifico la propiedad de departamento si está distinta de null.
voy a retornar el departamento.nombre. Acá podría haber puesto cualquier cosa, ¿no? Pepe, y acá estaría mostrando el nombre del departamento. No es que tiene que tener este nombre por algo en especial. Bien, Leandro me dice, si no se pone el objeto departamento dentro de usuario y solo deja la clave foránea, esos datos ahora los completa automáticamente, tendríamos que crear más funciones para obtenerlos de uno. Entiendo que vos me preguntás, solo se deja la clave foránea. Si yo no pongo esto, ¿qué sucedería? Hola, profe. Hola. Sí, por ejemplo, si solamente se deja el Depto ID y se saca todo lo otro, el nombre de departamento también, por ejemplo, Sí. todos esos datos, ¿qué se tendría que hacer? Se tendrían que crear funciones en la capa de datos para obtenerlos de a uno y Claro, manejarlos ahí. tendrías que hacer todo manual. Ah, O perfecto, sea, gracias. vos, digamos, en la capa de datos, cuando vas a obtener el empleado, en realidad una clase de departamento tendrías que tener porque ¿a dónde vas a guardar? Digamos, porque vos estás en el get, vos estás devolviendo una lista de empleados. O sea, vos en la grilla obtenés una lista de empleados. En la grilla mostrás una lista de empleados. O sea, el empleado sí o sí tendría que tener el departamento. Lo que, si vos querés hacerlo a mano, por ejemplo, suponete que voy a decir, bueno, no, yo se me ocurrió que quiero hacerlo a mano. En realidad comentas esto, el foreign key, y fíjate que estas pasan a ser propiedades eh, comunes, sin nada en especial. Entonces vos acá sí tendrías que hacer, el include no te traería nada, entonces vos tendrías que hacer por cada empleado, ir a buscar el departamento y guardarlo en la propiedad departamento. Y vamos a hacer manualmente todas las búsquedas. ¿Mm? Listo, gracias, profe. Bien. Se entendió esta parte. Ahora, este decorado, ¿recuerdan que estos se llaman decorados? ¿Mm? Entonces este decorado not mapped o not mapped, ¿mm? Sería no mapeado. ¿Qué significa? Fíjense que en mi tabla en SQL, esta es una pregunta que yo les suelo hacer. Fíjense que yo en mi tabla de empleados, si hago un select asterisco from empleado, no tengo una propiedad nombre departamento. ¿Ven? Claro, que no se guarde en la base de datos, eso significa. Porque no me interesa tener acá un campo nombre departamento, no tendría sentido, porque es una base de datos relacional. Entonces, pero ¿qué pasa? En mi aplicación yo necesito esa propiedad en mi clase de empleado. Entonces, le configuro como no mapeada para que no la guarde en la base de datos. Este campo existe en mi entidad, digamos, en mi clase o objeto, pero no va a estar mapeada a la base de datos. Si yo le saco esto, va a ir y va a crear, cuando yo ejecute update database, va a crear un campo acá, nombre departamento. Y no quiero que ocurra eso. Bien. Algo que no se los dije, que yo lo suelo preguntar también, para que entiendan cómo funciona Entity Framework. Entity Framework, digamos, cuando crean las entidades, les obliga que deben tener un campo ID, sí o sí. ¿Mm? En este caso, en el empleado, el campo ID es empleado ID, tipo entero y es autoincremental, se hizo solo todo eso. Autoincremental significa que cada vez que inserta un empleado, se va a insertar, se va a sumar en uno. Esto no lo maneja el usuario, sino la base de datos, el motor de base de datos. Entonces, cada clase que yo creo debe tener su clave
única, que en este caso es empleado ID. Ahora, ¿cómo sabe Entity Framework cuando vos ejecutas el update database y agarra todo esto? Es más, si yo busco el migration, a ver en el init, quiero ver dónde creo el empleado. Fíjense, empleado. Fíjese que el campo de empleado ID tiene esto que dice SQL Server Identity. O sea, de alguna manera supo que este es el campo Identity y no los otros. ¿Cómo supo eso? ¿Por qué no agarró el DNI como clave primaria, por ejemplo? O el nombre. Porque tiene, digamos, cierta inteligencia y sabe que si tengo un campo que es entero y además se llama igual que la clase, seguido de la palabra ID o ID, asume que este es el campo único, la clave primaria. ¿Mm? Claro, porque es int empleado ID, sí. ¿Mm? Entonces, ahí esa es una de las formas. Si ponen ID solo, me parece que también lo sabe reconocer. Si tiene un campo entero que se llama ID, bueno, sabe que es ese el campo. Ahora, si yo tengo un campo que es public int mi clave, y a mí se me ocurrió que yo quiero que esta sea mi clave primaria. Obviamente Entity Framework no va a darse cuenta, entre comillas. Así que yo debo decírselo con el decorado key. ¿Mm? Entonces estoy diciendo, mi clave primaria no es empleado ID, mi clave es este campo. ¿Mm? Entonces, podría, uy, este campo, este decorado key, podría ponerlo acá también. Pero estaría de más, no es necesario, por lo que ya les dije antes. Pero si tienen otro campo de otro nombre, con otro nombre, digamos, podrían describirlo así. Por eso es que en la clase departamento, a propósito, yo les puse esto que dice key, para que lo recuerden. No es necesario, porque se llama igual que la clase, y si es ID. ¿Cuándo sería necesario? Cuando tenga otro nombre distinto, por ejemplo, no sé, clave depto, por ejemplo. En este caso, si no pones key, no lo vas a saber reconocer. Incluso, ¿cómo se dan cuenta ustedes que va a andar mal? Porque simplemente cuando ejecuten, cuando hagan el add migration, les va a decir que no se puede. No me acuerdo si es el add migration o el update database. Yo creo que en el add migration ya se lo restringe. Dicen acá, Leandro, también se puede poner primary key en vez de key. ¿Existe primary key? No está primary key. No, creo que es solamente key. Y eso es a lo que te referías. El decorado es key. Ok. Hay, o sea, hay muchos, ¿no? Key es uno. Bueno, hay varios. Se usa mucho esto para la web, por ejemplo, o incluso para acá también, por ejemplo, vos querés un campo requerido. Si esta clase vos lo usás en la web, podés desde el front validar que estos campos se ingresen. En escritorio no tanto, pero sí, si esta clase lo usas en web, sí, se usan mucho los decorados. Nosotros ya hemos usado algunos como el maxlen, el tipo de columna, decimal de 10,2, foreign key es otro, no mapeado. Bien, entonces hemos visto cómo es que traigo el departamento dentro de la misma clase empleado. Recuerden que cuando trabajamos con objetos,
Esta es como la mejor manera, no hacer todo manual o no tener una lista de departamentos y aparte una lista de empleados, no. Cada, cada objeto de empleado dentro va a tener su departamento y si seguramente si tiene más relaciones va a tener todas sus relaciones dentro. Y si el departamento tuviera, no sé, una sección, supóngase que hay otra clave, que los departamentos pertenecen a, no sé, una área de la empresa. Acá tendrías, por ejemplo, public, área, área depto, supónganse que sería algo así. Área sería otra clase. Entonces, vas accediendo de esta manera. Podrías empleado, punto departamento, punto área, área depto. Vas accediendo eh, a los objetos dentro de cada objeto. Es como la, la mejor manera de trabajar con objetos, para no tener todos objetos sueltos. ¿Se entendió eso? Bien. Con respecto al combo departamento, también vean el video de grillas y combos, pero es similar a la grilla, creo un binding source eh, y relaciono el combo al binding source. Los combos tienen una particularidad de que tienen un display member, digamos lo que quiero mostrar, pero tienen un value member, o sea, lo que quiero devolver. Yo cuando muestro un departamento, te muestro la descripción, pero yo cuando quiero, por ejemplo, cuando hago guardar y voy al combo, cuando yo hago combo en esta parte, fíjense, lo vamos a debugger. Pónganse que vamos a modificar esto. Cambio a recursos humanos, aceptar. Vamos a guardar. Fíjense que el combo tiene una propiedad selected value que me devuelve 1. O sea, 1 es el ID del departamento recursos humanos. Entonces ya obtengo el ID, no obtengo el nombre. Es igual que, digamos, en cualquier drop-down o combo, como se llamen, en el lenguaje que ustedes conozcan. Seguramente ya los conocen a esto. Confirmar, sí, se guarda. Y por último, la baja. Ustedes me van avisando si tienen dudas. Bueno, ha entrado más gente. Vamos a ver la baja. Que, como les decía, al ser una baja lógica es un update. Pero yo a ese update, en realidad no creé, ya teníamos un método update del empleado. Yo podría utilizar este mismo método. Lo que pasa es que no tendría sentido porque para dar la baja el único campo que yo cambio, digamos, es el anulado. Entonces, en general, digamos, las tablas o las entidades tienen muchísimas propiedades. Imagínense que tenga 50 propiedades. Entonces yo para hacer un update tengo que ir a buscar el objeto, traerlo, cargarlo, solamente para modificar una de esas propiedades. No tiene mucho sentido. Entonces creamos un campo anular, en este caso creé un campo anular que recibe, es más, facilita un poco porque recibo el ID, ni siquiera tengo que recibir el empleado, el objeto completo. Recibo el ID y en este mismo método busco, utilizando este método, creo que no lo habíamos usado hasta ahora, first or default, este método se usa mucho. Recuerden que, por ejemplo, el get, cuando usamos un where,
siempre me devuelve una lista de una colección. ¿Por qué? Porque el where puede devolver muchos objetos. Puede devolver de cero a muchos. Pero el first or default, fíjense, si ustedes separan, me devuelve un solo objeto. Y ese objeto va a ser de tipo empleado. ¿Mm? Entonces no tengo que estar convirtiendo a lista ni nada de lo que hacíamos antes. Fíjense que cuando hacíamos el where, al último siempre le hacíamos to list. En este caso, lo que tiene bueno esto es que devuelve un solo objeto. También puede devolver nulo si no lo encuentra. Entonces, lo vamos a debugger. Voy a buscar, selecciono y aprieto baja. Acá estamos en el front. Confirma que desea anular. Sí. Este anular simplemente recibe el ID, o sea, un entero. F11, vamos a la capa de negocio. F11, vamos a la capa de datos. Creo el contexto. Acá es donde yo les digo, bueno, el método first or default, contexto, punto, entidad, punto, método. En este caso, first or default. Uso lambda o linkcube y le mando esta condición, que el empleado ID sea igual al ID que viene por parámetro. Y pueden darse solamente dos cosas, que la encuentre o que no la encuentre. Si no la encuentra, esta variable acá va a ser null. Y si la encuentra, va a tener el objeto que busqué. Son solamente esas dos condiciones. Y simplemente lo que hago es, al empleado, le modifico el campo anulado en true. Y luego guardo los cambios. Fíjense que este es más simple. El update, yo recibí el objeto completo porque podía modificar cualquiera de los campos. Entonces yo recibí el objeto, buscaba por ID en la base de datos, actualizaba los nuevos valores y después guardaba. En este caso, como recibo solo el ID, busco uno solo, le actualizo el anulado a true y listo, guardo los cambios. Es un poco más fácil. Y el empleado Emiliano Martínez se anuló. No me quedó nada acá. Entonces hemos visto el combo, la baja, el combo, la baja y el nombre de departamento como se muestra. Fíjense que acá, bueno, me agrego a empleado ID porque yo relaciono de nuevo el, el binding source. Le vamos a dar de alta uno para que se muestre. Deseo guardar, sí. Y ahí está. A ver rápidamente los dos desempeños que les pido yo para el coloquio. Es fácil. Uno sería acá agregar un botón, eliminar, que si ustedes hacen clic, yo les pido doble validación, o sea, desea eliminar, es más, busquen el código y lo copian. Desea eliminar, sí. Y de nuevo, ¿estás seguro que desea eliminar? En este caso, porque es una operación muy, ¿cómo se dice? Muy importante, digamos, de estar seguro de lo que vas a hacer, porque vas a borrar, una vez que se borra toda la base, hay vuelta atrás. Bueno, tendrías que ir a obtenerlos, pero doble confirmación. Y después sí crear el método en la capa de negocios, no sé, eliminar empleados. Quiero negocio, uy, ¿dónde me fui? Acá.
empleado negocio punto eliminar empleados. Suponete que sea así. Y crean el método en la capa de negocio y después en la capa de datos y utilizan, ahí ya les tiro más o menos un tip cómo se hace. Igual con la guía lo van a hacer en 2 segundos. Utilícenla la guía, sí, pero entiendan, si ustedes me muestran este código, supónganse que ustedes lo hacen y me muestran este código. Este no porque es simple, o este, botón consulta. Yo les diría, bueno, a ver, en la línea 96, ¿qué es eso? Entonces me tenés que decir. Y esto es una enumeración. O sea, estoy seteando el formulario de edición de empleados, una propiedad que se llama modo. Esa propiedad es un de tipo de enumeración y le estoy poniendo en modo consulta, más o menos así. Fíjense. Y así cada línea que ustedes escriben me la tienen que explicar. Y no de memoria, sino entendiéndola. Bueno, eso es respecto a esta clase. Corta, pero bueno, ya estamos finalizando con todo el proyecto. En la clase que viene, clase 10, ya, como les dije, ya terminamos con el proyecto. Ya no se hace más, digamos, en cuanto al backend. Simplemente algunas mejoras al front. Este, ya se rompe. Este formulario lo metemos dentro de un MDI que se llama, es un formulario contenedor con un menú principal y digamos, son todas mejoras de front. Pero en cuanto a datos, digamos, a C Sharp, al backend, digamos, ya no se hace más nada. Bueno, eso, ¿alguna duda o alguna pregunta? Y si no, nos vemos en la clase que viene. Por mi parte no, profe. No, profe. Bien, les quedó claro la parte de coloquio, la fecha de coloquio y todo eso. Porque es lo que más me van a preguntar. Ya, quedó claro eso. Bien. Bueno, nos vemos entonces en la clase que viene. Muchas gracias. Buenas Chao, noches. profe. Chao. Nos vemos, profe. Chau, chau. Buenas noches, profe.